Muy buenas noches, amada familia, amigos, hermanos. Hoy nuevamente estamos juntos en este estudio de miércoles, estudio de la palabra. Y vamos a continuar con este apasionante tema. Es un tema que de verdad es maravilloso. Espero y creo en el Señor que lo que hemos hablado en los temas anteriores ha sido de gran bendición para todos nosotros. Yo lo he sentido, en mi vida ha sido una gran bendición y cada día me he sido confrontado por estas enseñanzas y he estado esforzándome por ponerlas en práctica día tras día, porque de eso se trata. Se trata de poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos aquí, de que no sea únicamente conocimiento, sino que sea también formación para nuestro carácter y que nuestro carácter se parezca cada vez más al carácter de aquel que nos amó primero, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta. La meta de nosotros es llegar a la estatura de la plenitud de ese varón perfecto que es nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a continuar con ello. Y vamos a continuar con dos aspectos maravillosos y fundamentales. Hemos visto el amor, hemos visto el gozo, hemos visto la paz, hemos visto la paciencia y han sido cosas que han transformado en muchos aspectos nuestra forma de pensar frente a las diferentes situaciones de la vida y nos han llamado a esforzarnos cada día más para mostrar esos rasgos. Pero hoy vamos a hablar de algo también muy especial y muy importante que hace parte de ese carácter, hace parte, es un rasgo, o son unos rasgos muy importantes de nuestro carácter como cristianos que deben verse en todo momento, que son la benignidad y la bondad. Son palabras que son hasta un poquito difíciles de pronunciar, por lo menos la de benignidad a veces es un poquito enredada. Pero hoy vamos a tratar de entender un poquito más acerca de ello y de cómo esto se debería mostrar a través de nuestro carácter y se debe mostrar a través de nuestro carácter en cada una de las situaciones de nuestro día a día. Estas cualidades, estas partes del fruto, estos rasgos del carácter del cristiano, de verdad que son muy hermosos. La benignidad y la bondad son maravillosas. Son rasgos que además de todo, son mucho más visibles tal vez o se pueden mostrar bastante dentro del carácter nuestro. Y eso es porque cuando practicamos el ser benignos, cuando practicamos el ser bondadosos, pues es muy evidente que la persona que lo hace es una persona diferente, es una persona que está yendo en una dirección bastante diferente a la que se muestra en el mundo de hoy día. Porque una persona que es benigna, una persona que es bondadosa, es una persona que está pensando en el bienestar de los demás, que está pensando en el bien para los demás y no es una persona que está pensando en su propio bien, en su egoísmo, en su propia forma de pensar. Y mira que a todos nos puede pasar que nos centremos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias situaciones y en nuestra propia vida. A muchos nos ha pasado de pronto que por situaciones de la vida, cosas que vamos viviendo en el día a día, situaciones en las que nos vamos involucrando, temas de trabajo, por ejemplo, temas de conformar un hogar, temas de cuando vienen los hijos, diferentes situaciones, proyectos o sueños que se tienen que no son malos, pero que a veces se vuelven nuestro centro y hacen que nos encerremos o nos enfoquemos únicamente en nosotros y en lo que nosotros necesitamos y podemos estar olvidando de practicar cosas tan buenas como la benignidad y la bondad, cosas que de verdad son una bendición no solo para los que están alrededor nuestro, sino para nosotros mismos, porque al practicarlas estamos mostrando de una manera muy especial que somos cristianos, en quién hemos creído y estamos mostrando a Dios hacia todas las personas. Entonces vamos a ahondar un poquito en lo que pueden ser benignidad y bondad o en lo que son benignidad y bondad. Y a veces esos dos términos o esas dos palabras, esos dos rasgos del carácter parecen ser lo mismo o pueden parecer iguales o pueden sonar hasta parecidos, pero no son iguales. Dice Funky que puede que suene parecido, pero no es igual. Así es con la benignidad y la bondad. Pueden que suenen similares, que parece que hablan de lo mismo, pero al final no son lo mismo. De hecho, si vamos a mirar las raíces de estas palabras en el griego antiguo, son diferentes. Entonces, cuando se habla de benignidad allí en el versículo que estamos utilizando como base, que es el de Gálatas 5, 22 y 23, allá cuando se habla de la benignidad, en Gálatas 5, 22, se utiliza una palabra griega que suena, me pareció curiosa porque suena muy parecido a un nombre que conocemos, y la palabra es Crestos, casi que suena como Cristos, Crestos,
Esta es la palabra que se utiliza allí en Gálatas 5:22 para describir la palabra benignidad. Y en las concordancias, en los libros de diccionarios de griego, se traduce o se utiliza como para describir el ser benigno o la misma benignidad, el ser útil, el ser bueno. Y también se asocia este significado con personas que buscan o que tienen una excelencia moral, es decir, que son moralmente excelentes, o alguien que es recto o que está buscando esa rectitud, que quiere ser recto. Entonces, eso quiere decir que lo que se busca es que a través de la benignidad se perfeccione la moral de nosotros, se perfeccione la rectitud de nosotros, y esto nos lleve a parecernos más a Jesús. Esto puede significar también, o si nosotros lo miramos de alguna manera, el poder ser excelente moralmente no implica necesariamente que seamos perfectos. El ser recto o buscar la rectitud no implica necesariamente que seamos perfectos, sino que estamos creciendo en búsqueda de esa perfección. Estamos nuevamente, y siempre lo hemos recordado, algo que debemos tener claro cuando hablamos del carácter del cristiano, es el hecho de que nosotros estamos creciendo, nos estamos desarrollando y estamos buscando crecer hasta la estatura de la plenitud del varón perfecto, lo más parecido a Cristo que podamos ser. Hasta allá queremos llegar, hasta el último día de nuestra vida, que debemos estar buscando siempre esa perfección, esa excelencia moral que tenía el Señor Jesús, o que tiene el Señor Jesús, y esa rectitud que Él siempre mostró en todas sus acciones y en todas sus actuaciones. Todo lo que Él hizo es perfecto, y Él es excelente moralmente y completamente recto. Nosotros como seres humanos fallamos. El rey David era consciente de eso. Él aún decía allí en sus salmos, muchas veces o varias veces decía: en mi integridad he andado, he mantenido mi pie en la senda de la rectitud. Sin embargo, sabemos quién fue David, sabemos que la historia de David es bastante truculenta, tiene bastante de corintellado, tiene bastante novela o de película, donde no hizo todo tan bien, no hizo todo tan perfecto, cometió varios errores, se dejó llevar varias veces por sus impulsos moralmente, y en su área moral tenía algunas dificultades, pero él siempre tuvo en su corazón algo, y fue buscar la perfección, seguir estando en la casa del Señor, buscar su palabra, amar la palabra de Dios, ponerla en práctica, esforzarse por ello, y sobre todo que cuando él falló, cuando él cometió un error, siempre regresó a la casa de papá, siempre corrió a la presencia de Dios, siempre volvió arrepentido, y una vez que se arrepintió no volvió a cometer el mismo error, porque si miramos en los pasajes y en la vida de David, él cometió el error una sola vez y nunca más lo volvió a hacer. Entonces miremos que por eso es que Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón, y nosotros debemos buscar esa rectitud y esa integridad, y parte importante de esa manifestación de esa rectitud, de esa integridad, vienen a través de la benignidad, de ese rasgo en nuestro carácter. Entonces, definitivamente, una persona benigna es una persona que está buscando o practicando la excelencia de lo bueno. Siempre está buscando hacer lo bueno, siempre está buscando mantenerse haciendo lo bueno. Siempre se va a buscar mantener, entonces, alejarse de lo malo. Al igual que el Señor Jesús, Él nunca buscó el mal, Él se alejó del mal. Y Él antes atrajo a todos así para acercarlos a Dios. Nosotros no buscamos lo malo. Cuando somos benignos estamos buscando lo excelente y lo bueno, y nos mantenemos alejados de lo malo. Eso quiere decir también que al saber que nos mantenemos alejados de lo malo, pues sabemos dónde debemos estar, en qué lugares debemos estar, con quiénes debemos estar, cómo comportarnos frente a toda circunstancia, qué está pasando, en qué momento, y cómo debemos actuar de la manera correcta. Si es siempre vamos a estar pensando, una persona benigna siempre actúa de la manera correcta, siempre busca actuar de la manera correcta, siempre está en control de sus emociones, no permite que sus emociones lo sobrepasen y esas emociones lo lleven a cometer errores. Una persona benigna, cuando está manejando y lo cierran en la calle, no baja la ventana y saca la mano y saluda con un dedito, y normalmente cuando saludan con el dedito no es ni el pulgar ni el índice. Ustedes ya saben de qué estamos hablando. Entonces,
Una persona que es benigna no maltrata a otro, no hace algo que vaya en contra de otra persona o que daña a otra persona. Es muy respetuosa, es una persona que sabe respetar, que sabe hablar de la manera correcta, una persona que es amable. En sí, una también de las acepciones, digamos, en algunas traducciones, cuando se traduce el versículo de Gálatas 5:22 y se habla de benignidad, se coloca la palabra amabilidad. Es decir, que un cristiano amable, una persona amable, es una persona benigna, es una persona que siempre está pendiente de los demás, que siempre está pendiente de tratar a todos con cortesía y con mucho respeto, de estar pensando en el bienestar de los otros. Esa persona es aquellas personas que dicen, ese hombre, ese varón es todo un caballero, o esa señora es toda una dama, porque es una persona decente, que sabe tratar a la gente, que no importa si está en una posición elevada o en la posición en la que esté, siempre es una persona que sabe tratar correctamente a cada persona, darle su lugar, darle su valor, darle su dignidad, respetar su dignidad y tratar a todos de la manera correcta. Es una persona que actúa con madurez. Y mientras vamos hablando de esto, podemos ir pensando, ¿será que yo soy benigno o no? Porque a mí me pasa que cuando estoy preparando estos estudios y empiezo a mirar, empiezo a analizarme y digo, wow, qué bien o qué mal estoy en este aspecto de la benignidad. Y bueno, es una persona que actúa con madurez frente a las circunstancias. Sabe actuar con madurez. ¿Cuántas veces hemos reaccionado como niños encaprichados por una situación u otra, en lugar de reaccionar correctamente? ¿Cuántas veces nos apegamos a cosas como los niños se apegan a un juguete y discutimos por eso, y de pronto entre los esposos, entre las parejas, entre los hermanos, entre los amigos, se agarran a discutir y se dan esas discusiones fuertes y a veces esos desacuerdos tan fuertes por cosas que son al final caprichos de inmadurez, apegos que no valen. Hay una frase muy importante que siempre debemos recordar, y es que es más valiosa la relación que tener la razón. Y muchas veces nosotros luchamos queriendo tener la razón y nos desgastamos y dañamos nuestras relaciones. Entonces es muy importante que una persona que es benigna sabe que es mucho más importante preservar las relaciones con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con los hermanos, con los amigos, con los que están alrededor nuestro. Debemos ser siempre o estar siempre pensando en mantener una muy buena relación, siendo siempre amables, siendo siempre respetuosos. En estos tiempos de tanto desacuerdo, porque estamos en nuestra nación Colombia, en este tema político, donde hay corrientes, que la izquierda, que la derecha, que el centro derecha, que el centro izquierda, que el centro arriba, que el centro abajo, que en fin, hay tantas cosas que ya ni sabemos para dónde mirar. Y definitivamente se dan esos espacios donde a veces familias se disgustan, se daña la relación simplemente porque el uno está en una corriente y el otro está en otra, y defienden con tanta fiereza su situación y quieren tanto tener la razón que les importa un bledo si la relación se daña. Y cuántas familias en estas épocas de elecciones se dividen cuando deberían estar unidas, compartiendo cada día más, cuando deberían saber y poder celebrar esas reuniones y poder discutir las cosas de manera correcta, con madurez, con respeto, sin faltarse, sin tratarse mal. Cuán maravilloso sería que todos fuéramos benignos, ¿no? Y que pudiéramos llevar todas estas cosas de la mejor manera. Qué bueno puede ser y qué bueno sería que lo hiciéramos de esa manera. Entonces, esa persona siempre va a actuar, una persona que tiene benignidad en su carácter, siempre va a actuar como todo un caballero, como toda una dama, con esa madurez frente a las circunstancias, no reaccionando fuertemente, no tratando ásperamente o con dureza a las personas que tienen alrededor. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos sido duros y ásperos con nuestros hijos? ¿Cuántas veces como esposos hemos sido duros y ásperos con nuestras palabras, con nuestra esposa, o viceversa? ¿Cuántas veces las esposas han sido igual de ásperas y duras con sus esposos? ¿Y cuántas veces
ha faltado de pronto ese respeto en la relación de pareja, en la relación de familia, en la relación entre hermanos, en la relación en la iglesia, en diferentes lugares, en las relaciones con los líderes, con el liderazgo. ¿Cuántas veces ha faltado esa benignidad para que no haya ese trato duro y áspero, sino que siempre se trate con ese tacto que se debe tener para hablar? Algunos hablan de la palabra diplomacia y es para usarla en términos de dar un buen trato, de poder decir las verdades con amor, poder decir las verdades de la manera correcta, poder tratar correctamente a cada uno sin destruir, sin dañar su dignidad. Una persona benigna, además de que sabe comportarse, que sabe expresarse, que sabe tratar a los demás, siempre tiene una forma de pensar diferente. Siempre está pensando bien de otras personas, siempre está buscando pensar bien de los demás, no está buscando que ve de pronto por ahí para poder criticar, para poder señalar, para poder de pronto de alguna manera dejar de lado. Siempre está buscando tener ese cuidado de pensar lo mejor de los demás, de pensar cosas buenas, y siempre además está deseando o desea que a las demás personas le vaya lo mejor posible, que a las demás personas les vaya súper bien, que tengan éxito. Es más, se alegra cuando a los demás les va bien. ¿Y cuánto cuesta cuando un corazón egoísta y envidioso que ve el progreso de otra persona y lo que hace es amargarse, enfermarse, y empiezan a pensar? Porque muchas veces uno escucha que cuando hay algún empresario que tiene éxito, entonces empiezan de una vez las personas a pensar todo lo contrario y dicen: eso es que tiene nexos con el narcotráfico, eso es que es esto, aquello, eso es plata mala vida, algún negocio torcido está haciendo. Imagínense, siempre está la gente pensando lo malo, y el otro hombre o la otra persona simplemente está trabajando fuertemente para obtener sus metas y para crecer y para generar riqueza, y lo hace de una manera sana, de una manera correcta. Sin embargo, la gente tiende a pensar que es lo malo, y mucho de eso ha permeado nuestra sociedad hoy día, porque mucho de eso ha generado y termina generando ese dialecto de esa guerra de clases en nuestra sociedad, donde se dice que todos los ricos son malos y entonces todos los pobres son buenos, y bueno, en fin, se arma esos cuadros que son al final mentiras, porque muchas personas que trabajan y se esfuerzan, pues obviamente reciben el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. El que no trabaja y no se esfuerza, pues recibe también el fruto de lo que dejó de hacer. Y realmente pues hay que ser conscientes de que nosotros siempre como cristianos debemos estar pensando lo mejor, y siempre deseando lo mejor para nuestro prójimo. Eso también es una forma en la que podemos practicar el amor, a través de esa benignidad y de amar de esa manera a nuestro prójimo. Entonces es muy importante que lo revisemos, que revisemos si de pronto en nuestro corazón a veces hemos tenido esa clase de pensamientos, a veces hemos tenido esa clase de situaciones. Puede inclusive darse con nuestra propia familia, cuando a alguien le va bien en la familia, cuando a alguien le salen bien las cosas en la iglesia, cuando hay un líder que prospera, cuando hay una persona que prospera en la iglesia. De pronto Dios nos guarde de llegar a pensar que eso es por una razón diferente a que Dios mismo, como lo dice su palabra, le ha dado la capacidad para generar riqueza, para hacer esa riqueza, y que es una capacidad que Dios nos ha dado a todos, simplemente que requiere de esfuerzo y de trabajo. Entonces, eso es una persona que tiene benignidad en su vida y en su carácter. Es una persona que le desea lo mejor a los demás. Es una persona que sabe hablar. Es alguien que habla bien, que se expresa bien, que sabe cuándo quedarse callado y sabe cuándo abrir la boca. Y a veces aún el necio, dice el libro de Proverbios, que aún el necio cuando se queda callado puede pasar por sabio. O sea, aún el más tonto, el más imprudente, si se queda callado puede pasar por sabio. Entonces esta es una persona benigna, una persona que sabe callar en el momento que tiene que callar, y hablar cuando puede y necesita hablar, y hacerlo siempre de la manera correcta. Por la misma razón, una persona benigna no va a estar envuelta en malas conversaciones, porque sabe que esas malas conversaciones dañan el alma, y lo orábamos este sábado pasado. Hablábamos acerca de eso en el tiempo de oración de las 6 de la mañana.
al cual están todos cordialmente invitados este sábado, y en ese tiempo tocamos algo de este tema y hablamos o estuvimos orando y pidiendo perdón al Señor, porque muchas veces creemos que las cosas que escuchamos o las conversaciones en las que participamos o las cosas que vemos en televisión y escuchamos no nos contaminan, pero la realidad es que sí, dañan nuestro corazón, empiezan a dañar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces una mala conversación puede dañar la benignidad de alguien, porque una mala conversación simplemente siembra una semilla en la mente, en el corazón de alguien, y hace que, si es de algo que se habla respecto a alguien, algo negativo, daña, va construyendo algo malo dentro de la mente y el corazón de la persona, y empieza a dañar esa manera de pensar benigna para tornarla en una manera maligna de pensar. Y entonces eso va a traer destrucción, como lo veíamos en el estudio pasado, eso va a traer mal. Entonces recordemos siempre que debemos cuidar de con quiénes hablamos y de qué hablamos, qué cosas estamos escuchando en esas conversaciones. Si queremos mantenernos en esa condición de benignidad, si queremos mantener ese rasgo del carácter de nuestra benignidad, debemos cuidar muy bien qué escuchamos y qué vemos. Ojo, mucho cuidado con lo que estamos viendo en televisión, mucho cuidado con estar viendo cosas y situaciones que no edifican. Situaciones, hay novelas, las novelas hoy día se tratan de pura intriga, de pura maldad, a veces es increíble, pero hay películas que resultan muy exitosas, y cuando uno las va a ver resulta que el malo es el bueno, y uno termina haciéndole fuerza a que al malo le vaya bien para que la película tenga éxito. Entonces, si se trata de una estafa, que le salga todo bien para que la estafa salga perfecto. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos corrompiendo nuestra forma de pensar, porque estamos haciendo fuerza para que el que es corrupto, para que el que es malo le vaya bien y tenga éxito, estafando a los demás. ¿Ok? Y tenía la oportunidad de hablar en estos días con alguien del cuento de Robin Hood. Cuando se habla del cuento de Robin Hood, este personaje que robaba a los ricos para darle a los pobres, y suena muy loable, pero ¿y si ese rico trabajó toda su vida para tener lo que tenía, y en un momento este Robin Hood le robó todo lo que tenía y trabajó con mucho esfuerzo para dárselo a los pobres? ¿Qué pasó con el esfuerzo de la persona que quedó en la quiebra? Terrible. Y así, esa forma de pensar es lo que lleva a lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en Bucaramanga, en los últimos tiempos, con todo este tema de los robos, y las personas que se justifican diciendo: es que yo necesito darle de comer a mis hijos, y utilizan ese tipo de excusas para justificar. Entonces ya se da cuenta uno que no hay una forma benigna de pensar, porque se piensa en hacer el mal solamente por el beneficio propio, y ese es un problema de la persona que no es benigna. Necesitamos nosotros practicar la benignidad, porque cuando no practicamos la benignidad, cuando no estamos pensando bien y cuando no estamos hablando bien, pues podemos ir cayendo en ciertas conductas, situaciones, o aún tal vez no cayendo en ellas, pero sí apoyándolas, sí tolerándolas, sí permitiéndolas, y esto está mal. Eso no es parte del carácter del cristiano. Es importante conocer también que esa benignidad va muy unida a la misericordia, y que nosotros estamos llamados a practicar esa benignidad y esa misericordia. Y hay algo muy importante en Efesios 4:32, cuando el apóstol Pablo dice: antes sean benignos unos con otros. Mire, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y nosotros hemos sido perdonados en Cristo por la misericordia y por la benignidad de Dios. Dios ha sido benigno con nosotros, porque dice en su palabra que Él tiene para nosotros planes de bien y no de mal, planes para darnos una esperanza, y eso muestra la benignidad de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios siempre desea lo mejor para nosotros, y Él hace lo mejor para nosotros. Él nos habla a través de su palabra lo que es más adecuado para nosotros, lo que es correcto para nosotros. Y Él nos corrige con amor, no con dureza ni con aspereza. Entonces, esto muestra que este es un rasgo muy importante del carácter de Dios, y que va ligado a esa misericordia.
Necesito ser benigno para poder ser misericordioso. Si yo estoy pensando mal del otro, si yo estoy deseándole el mal al otro, ¿cómo puedo ser misericordioso? Si yo estoy pensando mal del otro, ¿cómo lo voy a poder perdonar? ¿Cómo voy a poder practicar el perdón así como Dios me perdonó a mí? Si Dios no pensara que tú y yo tenemos un propósito espectacular y un futuro y una esperanza maravillosa, ¿para qué valdría nuestra salvación? ¿Ok? ¿Cómo sería esto? ¿Qué sentido tendría? ¿Para qué hubiera venido? Se perdería el propósito de la muerte en la cruz de Jesús, porque si nuestro destino final no es de bien, como Él lo quiere y como Él lo ve, entonces ¿qué pasaría? ¿Cierto? Nosotros hemos sido perdonados porque Dios es benigno, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y eso hace que Él nos haya traído a perdón, y nosotros también debemos practicar eso con los demás, con esa misericordia y ese perdón. Y mira algo también muy importante al practicar la benignidad, algo que debemos tener en cuenta, que para que nuestro amor sea auténtico, debemos practicar la benignidad. Decíamos que la benignidad, el que es benigno, busca lo correcto, busca lo recto, busca lo bueno, está siempre pensando lo bueno y está detrás de una vida con una excelencia moral, con una vida recta, caminar en rectitud, siempre lo está deseando. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12:9 que nuestro amor debe ser auténtico, debe ser sin fingimiento, y luego dice: aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Es decir, que la benignidad nos hace, como estamos buscando la excelencia moral, como estamos buscando la rectitud, en esa rectitud y en esa excelencia moral no cabe lo malo y sí cabe lo bueno. Entonces debemos, al aborrecer lo malo y seguir lo bueno, estamos siendo benignos, estamos buscando esa benignidad, y eso hace que nuestro amor sea auténtico, que nuestro amor sea sin fingir, sin fingimiento, como dice la palabra. Entonces es muy importante que podamos practicar esa benignidad para poder ser auténticos a la hora de amar. ¿Por qué? Porque si no estamos pensando bien del otro, si no estamos deseándole lo mejor, ¿cómo lo vamos a amar auténticamente? Ya entraríamos en un terreno de una posible hipocresía, y en esa hipocresía no hay un amor auténtico, no hay un amor sin fingimiento. Hay un amor interesado, un amor que funcionará mientras esto sirva para mis propósitos y después lo dejo de lado, y así no funciona Dios. Dios no te ama con un interés particular, Dios te ama por quien eres y te ama porque desea lo mejor para ti. Y así debemos amar nosotros también, un amor auténtico y no fingido, ¿ok? El amor de Dios es tan auténtico que murió en la cruz por ti y por mí, y entonces eso muestra que ese amor realmente sí es auténtico, que no era un amor de dientes para afuera. Y debemos tener cuidado nosotros de no ir a caer en esa situación. Debemos tener nosotros cuidado de ser como y amar como Dios amó, de una manera auténtica, de una manera sin fingimiento, y para eso necesitamos la benignidad, para poder pensar bien del otro, para poder pensar y desear lo mejor para el otro, así como el Señor lo ha hecho con nosotros. Si queremos hacer lo correcto, necesitamos ser benignos, ya lo hemos hablado. Necesitamos, para andar en rectitud, para andar en esa excelencia moral, necesitamos ser benignos, porque ser benignos nos hace buscar lo bueno, nos hace amar lo bueno y nos hace dejar lo malo. Y esa es la realidad. Y por eso decía también el apóstol Pablo en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo lo hacemos? Siendo benignos, teniendo una forma de pensar benigna, y de esta manera podemos vencer con el bien el mal. Si estamos pensando mal del otro, pues a la medida que nos hagan algo malo, pues ojo por ojo, diente por diente, y la situación se vuelve compleja y complicada, los problemas se crecen y las situaciones y las relaciones se dañan, y vamos a estar en todo momento pecando, porque vamos a estar odiando, vamos a estar haciendo cosas que no son correctas, pensando cosas que no son correctas, hablando cosas que no son correctas, y eso es simple y llanamente pecado, y es todo lo contrario a ser benigno. Entonces es necesario para hacer lo correcto que tengamos una mente benigna, que seamos benignos en nuestro carácter, que podamos de esa manera vencer con el bien el mal. También esa benignidad es necesaria para que nos vaya bien, y esto me impactó cuando encontré esta cita en 1 de Pedro capítulo 3 verso 13, porque dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es el que te puede hacer el daño si estás permanentemente pensando el bien, pensando en lo bueno, deseándole el bien a los demás, pensando bien de los demás? ¿Quién es el que te podrá hacer daño? Absolutamente nadie,
porque estarás siendo o teniendo ese rasgo del carácter de Jesús en ti. Y si Dios ve que tú estás haciendo lo que Él hace, que es amando y pensando lo mejor y deseando lo mejor para los demás, pues qué cosa maravillosa que Dios mismo se para de tu lado, Dios mismo te protege y entonces ya nadie nos podrá hacer daño. Qué maravilloso es esto. Entonces necesitamos una mente benigna, necesitamos esa benignidad también para descansar. ¿Cuántas veces hemos estado cansados, no solamente física, sino emocional, mentalmente? En nuestra alma está desgastada porque las emociones, los sentimientos, las luchas y los deseos están completamente en conflicto y hay un desgaste. Mira, es fácil. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Decía el rey David que él mantenía su pie en el camino de la rectitud. Y si nosotros andamos en el buen camino, en el camino de la rectitud y andamos por él, vamos a hallar descanso para nuestras almas, dice en Jeremías 6:16. Entonces, si nosotros estamos persiguiendo la excelencia moral y mantenemos nuestro pie en la senda, en el camino de la rectitud, en esa senda antigua de la rectitud, pues ¿a dónde vamos a llegar? Al lugar en el que hallaremos descanso para nuestras almas. ¿Quién es el descanso para nuestras almas? Nuestro Señor Jesús. Él dice, vengan, tomen mi yugo, tomen mi carga, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallarán descanso para vuestras almas. Él es el camino. Y entonces, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos buscar? ¿O a dónde debemos ir? ¿O qué debemos buscar? ¿Cómo vamos a encontrar la benignidad? Siempre corriendo hacia la presencia de Dios, siempre yendo de frente a buscar la presencia de Dios. Eso es ser benignos. Necesitamos ser benignos, necesitamos muchísimo. Mira qué importante es este rasgo para todo lo que nosotros hacemos en nuestra convivencia con nuestra familia. ¿Cuántas veces nos cuesta, y tal vez donde más nos cuesta, es mantener la benignidad hacia los que tenemos al lado? ¿Cuántas veces hemos fallado en esto? ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Pero damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y porque Él ha sido benigno con nosotros y nos da la oportunidad de ir a su presencia y pedir perdón y de ir también a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a las mujeres, a su esposo, a ir aún con nuestros hijos y decirles, perdóname porque no he sido benigno contigo. Qué bonito es si desde ya podemos empezar a practicar esa benignidad en casa y podemos empezar por esta parte de vernos bien, de pensar bien de cada uno de nosotros, de amarnos, de desearnos lo mejor y de pedirnos perdón de esta manera, haciendo y poniendo así en práctica esa palabra del apóstol Pablo y poder también de esta manera experimentar también el perdón de Dios para ellos, para nosotros, para todos y sanar nuestras relaciones. Es muy importante esa benignidad para nosotros, para nuestras familias, así que no lo dejemos de lado, es muy importante. Y a veces pasamos por la lista de los rasgos del fruto del Espíritu de cada una de estas partes y la benignidad y la bondad como que la dejamos un poquito de lado, y mira cuán importante es esa benignidad, mira cuán importante también es la bondad. La bondad viene de la palabra agatosune en el griego, que es hacer el bien. Y mira, hay algo muy importante, Dios es bueno. Y la palabra griega para bueno es agatos, que es como la raíz de donde se desprende agatosune. Y Dios es agatos, Dios es bueno, y ese agatos significa que Dios es intrínsecamente bueno. ¿Qué quiere decir que es intrínsecamente bueno? Que Dios es bueno porque es parte integral de Dios. Dios es bueno por sí mismo, por su propia naturaleza, es bueno. ¿Ok? Entonces ese agatos es que Él es bueno completamente y es natural, dado en Él, se da en Él de una manera espontánea, natural. Él es bueno porque es Dios. Y es Dios, y es bueno, ¿ok? Entonces, eso es que es intrínseco, que hace parte profunda, integral de Él, ¿ok? Y entonces, Él definitivamente es bueno. Si nosotros practicamos la bondad, empezamos a parecernos a Él, ¿ok? Nos podemos parecer a Él o nos empezamos a parecer a Él cuando somos buenos, cuando practicamos la bondad, ¿ok? Cuando a Jesús le llamaron bueno,
Yo recuerdo allí en Marcos 10:18, alguien le dice, maestro bueno, entonces él inmediatamente lo primero que le dice, hey, ¿por qué me llamas bueno? Él le pregunta y le dice, solo Dios es verdaderamente bueno. En términos generales, ese agathos solo es aplicable a Dios. Dios es el que es intrínsecamente bueno. Lamentablemente, con el pecado de Adán y Eva, nuestra naturaleza humana fue corrompida. Y lamentablemente, y lo dice la palabra, que nosotros estamos o vivimos nuestra vida con una inclinación natural al mal cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón. La naturaleza humana es ir a buscar lo malo. O sea, no es una naturaleza benigna, sino al contrario, busca hacer lo malo. Nosotros no podemos ser como lo es Dios, intrínsecamente buenos. Que haga parte de nosotros por naturaleza no lo es. Pero sí podemos ser transformados a través de la obra redentora de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros día tras día. Y esto nos permite a nosotros que, aunque no seamos completamente buenos como lo es Dios, sí podemos practicar la bondad como Dios la practica, ¿ok? Y podemos llegar a ir creciendo en ese ser buenos, ir perfeccionándonos en ser buenos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y podemos entonces ir practicando la bondad con los demás. Así que nosotros difícilmente somos buenos por naturaleza, pero el Espíritu Santo y a través de la obra de Jesús podemos empezar a practicar esa bondad para ir perfeccionando ese ser buenos poco a poco. Y entonces, si queremos ser buenos, y para eso necesitamos practicar la bondad, ¿de quién vamos a aprender? Sino de aquel que es bueno, que es Dios, el único que es bueno. Y entonces podemos ver a través de cómo Dios practica esa bondad, qué podemos hacer nosotros. Entonces en el Salmo 145:17 dice que el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. ¿Ok? Él es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Esa justicia de Dios también es intrínseca de Él, o sea, Él es completamente justo, completamente bueno. Nosotros somos justificados por Cristo y podemos ser bondadosos gracias a esa obra de Jesús, ¿ok? Y eso es lo que marca la diferencia para nosotros como cristianos. A veces podemos creer que nos cuesta ser buenos y de pronto nos podemos excusar como cristianos en ese versículo de la palabra de Dios que acabamos de leer cuando Él dice que bueno solo hay uno. Y realmente sí, bueno solo es Dios, pero eso no impide que nosotros podamos crecer en esa bondad y podamos ejercer esa bondad con todas las personas que están alrededor nuestro. Entonces, lo que muestra este Salmo 145:17, es que el Señor se preocupa por beneficiar a otros, por beneficiarnos a nosotros. Él trabaja en beneficio de nosotros, Él nos cuida y nos protege, y esto lo realiza en todas y cada una de sus acciones. Y por eso es que Pablo en Romanos 8:28 dice que todo ayuda para bien de aquellos que amamos al Señor. Porque definitivamente, como Él es bueno, todo lo que nos pasa en Él tiene un propósito de bienestar para nosotros y de que algo bueno nos pase, y que aprendamos algo bueno y que saquemos una buena enseñanza y que podamos, como hacía el rey David, de las cosas malas, aprender para no volver a hacer las cosas malas y acercarse cada vez a desear y hacer mejores cosas y hacer las cosas buenas que están escritas en la palabra de Dios. Es por eso también que en la carta de los Gálatas el apóstol hace un llamado. Allá en Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Dice el apóstol Juan que Jesús pasó por esta tierra haciendo el bien a todos. O sea, Él fue bueno con todo el mundo. A todo el que pudo sanó, a todo el que tuvo fe le hizo su milagro. En fin, Él bendijo con sus enseñanzas a muchísima gente porque Él siempre estaba deseando el bien y estaba siendo bueno, estaba siendo benigno y estaba siendo bueno al mismo tiempo con la gente. No solamente pensaba y hacía ciertas cosas benignas, sino que también actuaba en bondad hacia las personas y hacía cosas que mostraban que Él es realmente Dios y que Él es realmente bueno. Y entonces, siempre aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros siempre que tengamos la oportunidad, ahora, ¿cuándo tenemos la oportunidad? Desde el mismísimo momento en que abrimos los ojos en la mañana
hasta el mismísimo momento en que nos vamos a dormir en la noche. Cada uno de esos momentos es una oportunidad de hacer el bien a alguien. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas con las que trabajas, a aquel que te encuentras en el bus, a aquel que te encuentras en el transporte, aquel con el que te encuentras en la iglesia. Siempre, en cada momento, es una oportunidad de hacer el bien. Y debemos pedirle a Dios que nos muestre cómo poner en práctica y aprovechar esas oportunidades para hacerle bien a todos, así como Jesús pasó por la tierra haciéndole bien a todos. Y dice aquí, en especial a los de la familia de la fe. Y ahí me centro un momentito, porque tenemos que mirar cómo podemos ser buenos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Es nuestro primer llamado. Siempre tenemos claro, y lo hemos dicho, el primer llamado para cada uno de nosotros como ministerio, a los papás, es ser pastores de nuestra casa, es ser los líderes espirituales de nuestra casa. Nosotros los padres estamos llamados a ser los líderes espirituales y por lo tanto tenemos el privilegio de hacer lo que el Señor hizo, hacer bien a todos los de nuestra casa, de diferentes maneras, haciendo lo correcto, llevando la bendición a la casa, llevando la provisión, llevando provisión también en oración, llevando provisión en palabra, enseñando la palabra a nuestros hijos, enseñando y discipulando a nuestra esposa, a nuestros hijos. En fin, hay muchísimas maneras en las que podemos hacer el bien en casa, teniendo tiempo de calidad con nuestra esposa, teniendo tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, pudiendo dejar por un momento la tecnología, el celular y podernos sentar y escuchar a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos quieren hablar y quieren contarnos todo y nosotros mismos somos los que nos encargamos de decirle ahorita no porque estoy viendo esto, porque estoy haciendo aquello y cortamos la comunicación. Qué triste es esto, qué triste es esto y nos estamos privando de hacerle bien a ese muchacho, a esa niña, a ese niño y al no escucharlo, al no prestarle atención. Así que pongamos mucho cuidado que podemos practicar muy bien esa bondad. Con los primeros con los que podemos practicarlo son ellos. Esa bondad la podemos aprender y vivirla si ponemos en práctica su palabra. En el Salmo 119, 68 dice, tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus leyes. Y al aprender las leyes del Señor estamos siendo bondadosos porque aquel que practica el amor es bondadoso. Es claro que esos 10 mandamientos, si los miramos, tienen un altísimo componente de bondad frente al prójimo. Y es imposible amar al prójimo y negarse a ser bondadoso. Si decimos que amamos al prójimo y nos negamos a ser bondadosos, la estamos embarrando porque estamos diciendo algo que es totalmente contrario, ¿ok? Si amamos al prójimo, lógicamente vamos a tender a ser bondadosos con él, a estar pendientes de sus necesidades y hacerle el bien todo lo que podamos. Entonces, la bondad de Dios es para todos. Él hace llover sobre justos e injustos. Y dice además el Salmo 145:9 que el Señor es bueno para con todos y que cuida con ternura todas sus obras. Entonces, nuestra bondad no es selectiva, nuestra bondad no tiene esas limitantes o no tiene esas cosas en las que nosotros podemos decidir si somos buenos con el uno, somos buenos con el otro. No, Dios no limita su bondad a los unos a los otros. Dice que Él hace llover sobre justos e injustos, dice que Él es bueno para con todos. Ahí no dice que es bueno solo para con sus hijos, que Él es bueno solo para con los de la iglesia, no, dice Él es bueno para con todos y con ternura cuida todas sus obras. Entonces, mira que si Él es bueno con todos, pues nosotros debemos ser buenos con todos. Jesús fue bueno con todo el que se le acercó. Jesús practicó esa bondad con todas las personas con las que tuvo contacto, independientemente de si lo amaron o lo rechazaron. El apóstol Juan nos dice, él pasó haciéndole el bien a todos, pero a los que lo crucificaron no. Él le hizo bien a todos. Y mira que aún los que lo crucificaron después tuvieron que reconocer definitivamente este hombre era el Hijo de Dios. Y entonces Él hizo bondad a todos, aún muriendo en la cruz, aún cuando lo vieron y lo maltrataron. Esos mismos que lo maltrataron tuvieron que reconocer que Él era alguien distinto, porque en Él había una bondad y una benignidad, algo diferente, algo que le permitió a Él sobrellevar el sufrimiento sin llegar a descomponerse, sin llegar a caer en el maltrato o responder de la manera incorrecta. Y algo muy hermoso que me parece maravilloso de este versículo es que dice que Él lo hace con ternura, que cuida con ternura todas sus obras. Entonces imagínate cuánta alegría nos debe dar a nosotros saber que no solamente Dios es bueno y además nos cuida, sino que nos cuida con ternura. Qué maravilloso es que Él como un papá nos está
cuidando y nos está prodigando todo lo bueno, y con esa ternura de su corazón. No solo da, no solo cuida, no solo protege, sino que lo hace con esa ternura hermosa. De manera que nosotros debemos estar siempre pensando y siempre estar clamando al Espíritu Santo que se haga esa obra en nosotros para que tengamos una mente, un corazón benigno, y que tengamos una mente y un corazón bondadosos, que sean sensibles y tiernos para ser benignos y bondadosos con todos los que están alrededor nuestro. Que sea esa nuestra tarea de esta semana. Empezar a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir hacia primeramente los que tenemos ahí próximos al ladito, y con todos los que nos encontremos en el camino, practicar esa benignidad y la bondad. Siempre pensar lo mejor, siempre desear lo mejor, y siempre amar y estar buscando oportunidades para practicar la bondad y ayudar a todos los que podamos. Que Dios los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes esta noche nuevamente. Nos vemos en 8 días para terminar esta serie, y les esperamos en nuestros servicios del fin de semana en nuestra iglesia. No olvides, si te gustó este video, compartirlo, darle like, suscribirte al canal, y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.